a lo largo de la historia, especialmente más la literatura española. Pero además es que el tema de que ahora mismo eso existe igualdad, etcétera, etcétera, eso también es falso. ¿Por qué? Porque resulta que hay, por ejemplo, hay un estudio realizado por Crononauta, que es una editorial que reivindica la literatura con perspectiva de género, que ha realizado, con datos recopilados hasta junio del 2018, en relación a los premios Hugo, que es uno de los mayores galardones internacionales en relación a literatura de ciencia ficción o fantasía, pues que resulta que en España el 55% de las obras premiadas, nominadas o mencionadas, escritas por autores para estos premios, han sido traducidas y publicadas en España, mientras que solo el 9% de las mujeres que han estado en exactamente las mismas condiciones, es decir, premiadas, mencionadas con menciones escritas o nominadas, solo el 9% ha sido traducido al español. Es decir, el mismo prestigio internacional, y estoy hablando de autoras extranjeras y españolas, pero distinto reconocimiento nacional. Con lo cual, en España claramente existe un sesgo de género para muchas cosas, que no está en las lectoras, no está en que yo leo lo que yo quiero, yo leo lo que me ponen por delante, yo leo lo que me promocionan, yo leo lo que encuentro en las librerías. Hay estudios españoles e internacionales que son más las lectoras que los lectores, ¿vale? Es verdad que están empujando a las mujeres ahora, a las mujeres autoras, las están empujando el que haya más mujeres lectoras, por una conciencia feminista también. Pero, evidentemente, no solamente es eso, sino el tratamiento que se hace de lo que sería la repercusión mediática, la crítica, los centros, lo que es el marketing, etcétera, pues existe una diferencia abismal, ¿eh? De hecho, hablando de estos mismos premios Hugo, pues hay en los últimos premios hay Anne Leckie, que es una mujer, ganó el 2014. Cixin Liu, que es un hombre, en el 2015, y N.K. Jemisin en 2016 y 2017. Bueno, pues de estas tres personas, las que más premios y nominaciones poseen son las dos mujeres, pero es el autor que, con género masculino, Cixin Liu, el que aparece con más reseñas, con más artículos y más listado de novedades y más recomendaciones. Eso es discriminación, y es una discriminación machista, que existe porque la literatura no es solo lo que se escribe, ni la calidad de lo que se escribe, está en muchas otras cosas, entre ellas el marketing que se hace, las editoriales están detrás, las distribuidoras están detrás, y si no, que se lo digan a Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, que hasta que no tuvo el marketing que le han dado detrás, su libro apenas estaba en librerías, con lo cual, evidentemente, hay un problema. Ahora gracias, no es como el de antes. Pasamos a votación. ¿Votó a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 19. Proposición del Grupo Popular sobre indultos del Gobierno de España. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo quería comenzar un poco esta proposición explicando un poco mi forma de ver un poco el tema este de... Bueno, yo siempre he tenido, desde siempre un poco he pensado que debe existir para cualquier persona una segunda oportunidad, ¿no? Y que todo el mundo, nadie estamos exentos de cometer errores y de que realmente seamos a lo mejor un día pues sentenciados por un error que hayamos cometido, incluso aunque haya sido de forma consciente, ¿no? O sea, soy partidario de las segundas oportunidades y nunca he estado en contra de eso, y muchas veces consciente de que a veces son por errores, otras veces por situaciones sobrevenidas, ¿no? También siempre he pensado y he tenido un convencimiento profundo de que una pena de cárcel tiene que ser último recurso jurídico para cualquier persona, y que hay que antes intentar agotar todos aquellos medios que puedan existir por el camino para que esa persona se pueda pues reinsertar o pueda corregir ese error que cometió en su día, ¿no?
Siempre lo he tenido claro, ¿no? Y también siempre he tenido claro de forma profunda que me parece fatal y siempre me ha producido bastante asco el que haya personas que por su situación personal, por su situación profesional, por su situación económica, por una situación concreta que tenga un privilegio con respecto a otras personas que no pueden tenerlo. Siempre he tenido, la verdad me ha asqueado bastante que haya eso, que muchas veces ha ocurrido, ¿no? Estaba el otro día yo viendo un poco sobre este tema del indulto y me metí un poco dentro de lo que eran los datos del Ministerio de Justicia, que tiene la obligación de tener que publicar cada 6 meses cuál ha sido en los 6 meses anteriores pues los indultos, ¿no? Cuál ha sido la política de indulto que se ha llevado a cabo, ¿no? Estuve viendo los últimos 6 meses que están publicados, que son los de los 6 meses últimos de 2020, y aparecían que se habían solicitado 1.664 indultos. De esos 1.664 indultos, ninguno de estos indultos que se habían solicitado superaban los 4 años de prisión de condena. Solamente se beneficiaron de esos 1.664, solamente 18 fueron los que se beneficiaron de ese indulto en el último semestre de 2020. Y todos tenían una característica común: ninguno superaba los 4 años de condena, todos los indultos tenían el respaldo del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Como digo, solamente se dieron a 18, se le dieron el ok, y al resto no se le admitió el indulto, ¿no? Y yo pensaba un poco en esto que se han concedido recientemente, que realmente no coinciden para nada con esta tendencia o este criterio del Ministerio de Justicia, ¿no? Aquí estamos hablando de que eran condenas todas mayores de 9 años, estaba en contra del Ministerio Fiscal, estaba en contra el Tribunal Sentenciador, y sin embargo además se le agravaba mucho más que en los casos anteriores que se le dieron en el último semestre de 2020. Todos pidieron disculpas al tribunal y dijeron que no iban a seguir cometiendo el delito por el que se les condenó. Y como digo, delitos mucho más leves. Está hablando que estos indultos que acaba de conceder el Gobierno han sido por 2 delitos muy graves, ¿no? Que es sedición y el otro que es por malversación de caudales públicos. O sea, se han llevado dinero de todos los españoles, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que cualquier persona que sea condenada, por ejemplo, si ahora miráramos atrás cuántos políticos, cuántas personas públicas han sido condenadas por malversación de caudales públicos, yo creo que ninguno estaremos de acuerdo en que se les indultara. Yo por lo menos no lo estoy. Y sin embargo, aquí se ha producido ese indulto cuando, como digo, hay errores graves, ¿no? Y estarán conmigo de acuerdo en que, evidentemente, porque yo lo doy por hecho, de que estos presos que han sido condenados por delitos tan graves, han sido condenados por un tribunal con todas las garantías jurídicas y constitucionales. O sea, si decimos que no es así, entonces ya tenemos que cerrar e irnos, ¿no? Por tanto, yo no creo que se den las condiciones para que a personas que no se han arrepentido, que tienen unas condenas tan altas, que han cometido cosas tan graves y que encima no se han arrepentido, pues tengan esas medidas de gracia que no ha tenido nadie, por lo menos en los 6 meses últimos de 2020, que ha solicitado un indulto. Nadie lo ha tenido. Por tanto, el hecho de pertenecer a lo que muchos llaman la casta política le ha supuesto tener un beneficio penitenciario sobre otras personas que no han podido, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estas personas no querían el indulto. El indulto no deja de ser una medida de gracia por parte del Gobierno que se le dice, vale, has cometido un delito y se te disculpa y se te deja que se conmuten las penas. En este caso están pidiendo la amnistía porque, según ellos, el tribunal ha cometido una injusticia con ellos y, por tanto, no tiene que haberse condenado, ¿no? Por tanto, el arrepentimiento es nulo. No tienen ninguno, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que respetamos los derechos humanos somos conscientes de que no puede haber paz real sin justicia, no puede haber una justicia sin perdón, estoy de acuerdo, pero tampoco el perdón sirve de nada si no existe arrepentimiento por el condenado, ¿no? ¿Sirve para algo el indulto si el condenado no lo quiere? No. ¿De qué vale el perdón sin arrepentimiento? Yo creo que de nada. Muchas gracias. Bien, vaya por delante que a mí las proposiciones, o sea, que la exposición de motivos que acaba usted de hacer no tiene nada que ver con la exposición de motivos que viene redactada en la propuesta. Y es que a mí las propuestas del Partido Popular cada vez me cuestan más porque suelen ser bastante faltonas. Pero bueno, voy a resumir básicamente la posición de Gane Mujeres en este asunto, y es que el indulto es una medida legal y constitucional que el Gobierno razona y propone, y sobre el que el Tribunal Supremo comprueba la lógica y racionalidad
de su argumentación. El indulto puede servir para corregir errores y desproporcionalidad en las penas en función del daño causado. El indulto no precisa ni arrepentimiento ni rectificación. Pero más importante que todo lo anterior, creemos que el indulto es necesario porque, dada la naturaleza política del asunto, sería de utilidad pública. Entendemos que estamos hablando de política con mayúsculas, que estamos hablando de un conflicto territorial, de un conflicto que necesita del diálogo, que necesita del trabajo, que no necesita de la represión, que eso no ayuda, que ya tenemos en España una historia y de la que tenemos que aprender. Y nos guste más o menos, hay un conflicto ahí y hay que dialogarlo. Y desde luego no avanzamos nada con este tipo de propuestas, porque sería un inicio del diálogo, un volver a empezar, el inicio de la solución a un problema político que las actuaciones y trámites legales no solo no han solucionado, sino que lo han empeorado. Porque perdonar ennoblece y limpia, porque perdonar y recuperar el diálogo es más importante que el propio indulto. Y esto no es solo algo que nosotras estamos viendo porque, según vosotras, seguramente entendéis que tenemos afinidad con la CUP o con los independentistas o con queremos destruir España, sino que la Asamblea del Consejo de Europa ha apoyado los indultos. La Comisión Europea dice que los indultos que están a favor por ser una figura acorde a nuestra Constitución y por eso la respetan. Quiero decirte, nada de esto es una locura ni va contra la unidad de España plantear que hay un conflicto catalán en el que hay que sentarse a dialogar y hacer política y no a tomar medidas represivas que ya sabemos que llevan a enquistar las cosas más todavía, a posicionar a la gente en extremos que no acercan las posiciones. No solucionamos absolutamente nada con con radicalizar las posturas hacia los lados. Tenemos que tender hacia el entendimiento. Entonces no podemos andar metiendo en la cárcel a la gente porque eso no soluciona nada. Y realmente es que es una cuestión política. Aquí esta gente no han cometido un delito de violencia contra las personas. No, para nada. No, para nada. Es una cuestión política que pacíficamente intentaron resolver. ¿Cómo que no? O sea, muchas gracias, señora González. Acabó su tiempo. Que no me escuchaba, que ya me acabó su tiempo. ¿Te adelante? ¿Quién más? Grupo Ciudadano. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que trae el Partido Popular y sobre todo porque, a diferencia de lo que dice la señora González, ahí no hubo una manifestación de 4 pacifistas y que pidieron la independencia de Cataluña, sino que violentaron el orden constitucional, pusieron en jaque a una parte de la población que cumple las leyes y quiera usted o no quiera, las personas que fueron condenadas en un juicio justo y con todas las garantías, pues son a la luz y con luz y taquígrafo, con todas las garantías son unos delincuentes. La figura del indulto nosotros no la vamos a poner en cuestión porque es una figura legal, como usted dice, es una cuestión jurídica, y bueno, que se debe de aplicar a nuestro criterio si hay un resarcimiento del daño. Hay que recordarle que además de ser condenado por el delito de sedición, estos señores y estas personas malversaron fondos públicos y ahí no han devuelto el dinero y el daño que han causado a las arcas de la Generalitat. Y después hay una serie de informes que, aunque la cuestión del indulto lo toma el Gobierno porque es la que tiene la potestad, yo creo que el Tribunal Sentenciador que dictamine desfavorablemente y el Tribunal Supremo, pues algo para tener en cuenta. Pero es que además esto no se hace en aras a la concordia constitucional o democrática, se hace por una cuestión de necesidad.
Y no es porque lo diga este grupo municipal, sino que hace escasos días el señor Rufián se lo dijo al señor Sánchez. Pero es que además yo creo una cosa, que los compañeros que están en esta bancada, pues habrá muchos que no están de acuerdo con el tema del indulto. Porque es que además es que no solamente no se arrepienten estas personas, sino que dicen que si hace falta lo volverían a hacer. Es que al final, con esta toma de decisiones, lo que viene es a darle la razón, erróneamente, de que en España hubo un régimen represivo y que en España hay presos políticos. Y eso no es verdad. Aquí hubo una serie de personas que se saltaron la ley, que como se saltaron la ley, tuvieron un juicio justo y con todas las garantías y fueron condenados. Y a nuestro entender no se dan los requisitos legales necesarios para que se le conceda la gracia del indulto. ¿Por qué? Porque no se hace en aras a una concordia democrática ni nada, sino lo hace por una cuestión puramente de necesidad, para mantenerse el señor Sánchez en el poder. Y lo hace a costa de todas aquellas personas de buena fe y de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron allí para mantener la legalidad. Muchas gracias. Ahora sí. Pues con la venia, presidenta, decir que desde el principio y para que quede claro, vamos a votar en contra de la proposición y vamos a votar en contra porque la iniciativa del Gobierno es constitucionalmente legítima, justa, animada por una intención de concordia, oportuna e inteligente y necesaria para cambiar las cosas. Y la buena política es precisamente eso, iniciativas valientes en beneficio del bien común para cambiar las cosas. Hace falta ser valiente, y el Gobierno socialista de la nación lo ha sido, para cuestiones como esta, ir de frente y tomar la única medida para poder desbloquear la situación, sabiendo de antemano que será complicada y polémica. Que existe un sentimiento nacionalista de buena parte de la población de Cataluña es una evidencia desde hace años. Y que el modo en que se ha tratado por el Partido Popular, con imposición y judicialización, ha agravado la situación y redundado en un afianzamiento victimista de este sentimiento, otra evidencia, de la cual aún hoy estamos pagando las consecuencias. Sin ignorar la complejidad de la situación generada, precisamente por la mala gestión de su formación política del Partido Popular, hay que tratar de restaurar un clima político y social que permita superar ese sentimiento de ruptura innegable de buena parte de la sociedad catalana con la España constitucional. Los conflictos políticos se solucionan con buenas praxis políticas, con la negociación y el diálogo, en busca del consenso. No es cierto que se vaya en contra de la Constitución con los indultos. Los indultos buscan recuperar la concordia y la convivencia. El Gobierno quiere retomar el diálogo y mantenerlo, y esto es el espíritu constitucional, no la confrontación permanente y la obstinación en situaciones enquistadas que ustedes sostienen, y solo ustedes, porque miren, en este asunto el Partido Popular se ha quedado absolutamente solo. Bueno, paradójicamente, solo los independentistas le acompañan en su posicionamiento, porque todos los colectivos, incluyendo aquellos que se presuponen afines a ustedes, se han pronunciado a favor de los indultos. Tampoco es cierto que se vulnere la legitimidad constitucional. En esta línea conviene recordar que la facultad de indultar es una competencia que la Constitución atribuye precisamente al Gobierno y precisamente para situaciones en las que la justicia ya se ha pronunciado y la potestad derivada de la dirección política, valorando discrecionalmente las razones de utilidad pública que concurren en cada caso, necesita restablecer situaciones de consenso o restaurar heridas o simplemente perdonar, como se viene haciendo durante siglos y como ustedes, Gobierno Popular, cuando han sido Gobierno, lo han hecho. Concretamente, y solo por
recordar lo más reciente, el Gobierno de Rajoy en 11 meses indultó a 486 personas. Señora Gallardo, muchas gracias. Entre ellos 15 terroristas de Terra Iure, indultados por Aznar en 1996. Ya su tiempo ha terminado. Sí. En la segunda sí. Sí. Gracias. Tiene otros 3 minutitos. Solo Muchas iba a gracias. terminar el párrafo. Gracias. Vale. Es curioso, muchas gracias, señora presidenta. Que digo que les decía que a veces es curioso cuando, bueno, se han dicho cosas aquí increíbles, o sea, que por lo visto una sentencia del Tribunal Supremo es una represión, ¿no? Por lo visto, según dice usted, señora González, me parece increíble. Si ya entonces ahí no hay nada que discutir, si usted dice eso, ¿no? Y después dice, has dicho desde el PSOE que la señora Gallardo, que fue el PP el que tiene la culpa de todo esto. Yo creo que estamos defendiendo una serie de cosas que yo creo que casi todo el mundo compartiríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que nosotros defendemos. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar en el absoluto respeto y acatamiento de esta por parte del Gobierno de España. Pedro Sánchez. En varias ocasiones, Pedro Sánchez, que las penas de los líderes independentistas encarcelados por el proceso se cumplirán de forma íntegra. Pedro Sánchez. El debate de los indultos no está encima de la mesa porque el Gobierno no lo ha planteado ni los independentistas lo quieren. Esto no creo que sea culpa del Partido Popular. Pedro Sánchez. Garantizamos a la ciudadanía catalana y al conjunto de España que la sentencia se va a cumplir. Pedro Sánchez. Hay que acabar con los indultos políticos. Nunca más indulto por motivos políticos y económicos. Pedro Sánchez. Respetar la independencia del Poder Judicial. Pedro Sánchez. Modificaremos la ley de indultos para evitar que cargos públicos lo utilicen para su beneficio propio. Pedro Sánchez. Ante la pregunta de un periodista, le dice: ¿qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Eso dijo Pedro Sánchez. Y realmente me parece curioso porque dice que estamos haciendo un acto de generosidad. Un acto de generosidad se hace con aquel que quiere recibir ese acto de generosidad. No, de verdad, ¿nos dio tristeza cuando salieron ayer los presos y las cosas que dijeron? ¿No sentimos tristeza? Porque en ningún momento dijeron que ellos estaban buscando la concordia constitucional. Ellos dijeron que lo van a volver a hacer. Hablaron de independencia, hablaron de autodeterminación, hablaron de que van a seguir las mismas 13. O sea, realmente el problema es que el Partido Popular creó un problema cuando lo que hicieron ellos fue un referéndum anticonstitucional que este también se puso en contra de Pedro Sánchez. ¿Es un problema realmente eso? De verdad, a veces esa doble moral que muchas veces usamos a mí me parece increíble. ¿Qué dijo el otro día el señor Aragonés de Esquerra Republicana? Ha insistido en que las medidas de gracia implican un reconocimiento de que las condenas fueron injustas. O sea, se han tirado por tierra al Supremo y nos quedamos tan panchos. El problema, por lo visto, es del PP. Aragonés decía: es la hora de la amnistía y la autodeterminación. Jordi Turull decía: amnistía, autodeterminación, independencia, seguimos. No sé, ¿será que el PP está metiendo follón? No sé. Raúl Romeva: indultando a 9 personas no ocultarán la represión que continúan aplicando contra las centenares de independentistas. No cederemos. Amnistía, autodeterminación. Esto parece una broma, de verdad, que ustedes digan y defiendan lo que están defendiendo, sobre todo el PSOE. Muchísimas gracias. Grupo que desean intervenir. Sí, simplemente decir que es imposible poder resolver un problema político negando la reclamación del contrario. Sí, por supuesto que van a decir que lo van a volver a hacer, pero si es que el indulto no es para que se vayan a su casa a estar calladitos. El indulto es para podernos sentar en una mesa y seguir hablando del problema, porque el problema sigue existiendo. Por muchas personas a las que metas en la cárcel va a seguir estando el problema, porque no es una persona, ni 2, ni 3, ni 20, es un pueblo. Entonces, realmente hay que sentarse a hablar con el contrario. Y cuando tú te vas a sentar a hablar con un contrario, no puedes ir negando la mayor, negando directa, porque entonces ¿para qué te sientas? Es evidente que tiene que haber una intención de
conseguir llegar a algo. Entonces, si tú vas a negar que esa persona siga reclamando lo que reclama, evidentemente no vas a llegar a nada, a ninguna solución de nada. Para eso deja a la persona en la cárcel. O sea, si vas a dar el indulto es porque te vas a sentar a intentar ver de qué manera se pueden acercar las posiciones, no a negar que esa persona siga reclamando lo que reclama. Esa persona, cuando se sienta, pues también tendrá que ver de qué manera va a acercar su posición a la mía, ¿no? Quiero decir que eso es política, eso es política. Si no lo entendemos, pues no lo entendemos, pero desde luego es lo que es. Aquí hay unas cuantas personas que hemos estudiado Derecho. Cuando estudiamos Derecho Penal y se proponía, recuerdo una clase de Derecho Penal, y decía, ¿cómo podemos solucionar este problema? En ese caso era acerca del terrorismo. Y la conclusión era, un problema político no se arregla con el Código Penal. Un problema político no se arregla con el Código Penal, ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque lo que es político y hay que sentarse a negociarlo. Entonces, la Constitución que nosotras defendemos es una Constitución viva, una Constitución que resuelva las reclamaciones, las necesidades de todo el territorio español. Entonces, si hay una reclamación de un pueblo, pues hay que escucharla y hay que ver de qué manera podemos llegar a algún tipo de solución pacífica. Y de verdad pienso que yo no he dicho en ningún momento que la sentencia del Tribunal Supremo fuera una represión. No, represión me parece que cuando un pueblo ha hecho una reclamación a través de unas urnas, le estaba diciendo que ahí no hay violencia. Ahí no hay violencia. Violencia es que venga la policía a pegarle palos para quitarle la urna, cuando es una urna. Si es ilegal, aquello no va a ir a ninguna parte. Aquello no va a ir a ninguna parte, porque si es ilegal y la Constitución no lo permite, no se puede dar la independencia como no se ha dado. O sea, no había ninguna necesidad en absoluto de mandar a la policía a pegar palos a nadie. Eso sí me parece una represión y me parece una vergüenza, directamente. Entonces, yo creo que tenemos que tener altura de mira y ver de qué manera se puede escuchar y ver si hay algún tipo de solución, que a lo mejor no la hay, pero que a lo mejor se pueden dar un acercamiento. Muchas gracias. ¿Adelante? ¿No? Sí, señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, por ir centrando la cuestión, en el tema de los indultos, ya me reitero en el sentido de que no se da la circunstancia para que se diera. Y además no solamente no hay un arrepentimiento, sino que dicen que lo iban a volver a hacer. Pero es que en el tema de la cuestión de fondo sobre la independencia es una opción legítima de que quiera independizarse del Estado español, pero existen los cauces legales para hacerlo. Yo puedo estar disconforme con una persona que opine en relación a la independencia, pero no por ello puedo admitir que se salten los cauces legales. Ellos se saltaron los cauces legales y hubo una condena que se llegó a través de un procedimiento judicial con todas las garantías y punto. Y cuando usted me dice que la Constitución, que usted quiere una Constitución viva, no me estará diciendo o estará negando el carácter jurídico o como norma principal que tiene el ordenamiento jurídico. Yo creo que no lo estará negando, ¿no? Porque no es una norma política y el derecho a la autodeterminación pues no corresponde a la región de Cataluña, porque es que no es una colonia. Oye, que se quieren independizar, la persona que quiera independizarse, pues que coja los cauces legalmente establecidos para que ejerza su derecho, pero que es una cuestión que compete no solamente a una parte del Estado, sino también a todo el Estado, simplemente. Y en cuanto a la represión, hombre, que usted diga que allí ha habido una represión y que la policía fue allí a pegar palos, hombre, yo no sé si usted tiene algún familiar policía que haya ido a Cataluña. Yo tengo unos cercanos y precisamente allí no eran las monjitas de la caridad las que estaban liando, y yo creo que no procede. Ahí hubo un quebrantamiento del orden constitucional y la policía ejerció la fuerza legítima que tenía que hacer, simplemente. Señora Gallardo, tiene la palabra.
Gracias. Bueno, yo creo que las posiciones son muy diferentes y en este sentido decir varias cosas. La primera, yo no creo en esa justicia vengativa que se postula desde Ciudadanos y el Partido Popular. Yo creo que hay que tener altura de mira, creo que para eso están los indultos y creo, como se ha dicho en este estrado, que estamos hablando de una cuestión política y que como tal hay que dar solución política. Creo que además el Partido Popular es el primero que ha practicado esto. Como decía antes, Rajoy es el que ha dado más indultos. Si vamos a la naturaleza de los indultos, destacar los que dio Aznar en el año 96 a los terroristas de Terra Lliure. En fin, todas estas circunstancias. Pero es que además a mí me gustaría hacer mía una frase que se ha dicho hoy mismo aquí por el Partido Popular. Y me gustaría pedir una reflexión, porque si esa frase que se ha dicho para el tema de la memoria histórica la aplicamos para esto, la consecuencia tiene que ser la misma. El señor Saldaña ha dicho hacer la fraternidad entre españoles. Pues eso pido yo, hacer la fraternidad entre españoles también en este tema, también en que pensemos que los indultos es el principio del fin de un conflicto que hay que intentar solucionar. Decir también, y con esto ya concluyo, que me gustaría que el Partido Popular y Ciudadanos reflexionasen de lo que se está pidiendo por parte de todos los ciudadanos, instituciones, empresarios, Iglesia, todo el mundo está a favor de los indultos. Y además, no bastante con eso, en la recogida de firmas que se ha hecho a nivel de toda España, solo 300.000 personas se han postulado en contra. Creo que hay que escuchar a esa inmensa mayoría de españoles y españolas que con esas firmas lo que han dicho es que queremos el principio del fin del conflicto catalán. Queremos que se proceda con los indultos para por fin poder empezar a negociar, a hablar y a reconducir esta situación. No queremos repetir el desastre que hizo el Partido Popular con Rajoy a la cabeza, enquistando una situación de la cual deriva la actual. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar a las instituciones, a las asociaciones y todo el mundo, absolutamente todo el mundo está pidiendo lo mismo. Creo que eso es algo que el Partido Popular y Ciudadanos deberían, como poco, reflexionar, como mínimo por una base pequeñita de respeto y también, ¿por qué no decirlo?, por una cuestión de humanidad. Porque, insisto, la venganza de quien a hierro mata, a hierro muere, nunca trae buena solución y amuestra un botón, el conflicto catalán. Muchas gracias. Gallardo. Para cerrar. Gracias, señora presidenta. Este verano estaba leyendo yo un libro sobre qué es lo que provocó la Segunda Guerra Mundial y me vino un poco la imagen, estuve leyendo en el momento de la independencia de Checoslovaquia. Y es que me pareció tan parecido que me fui corriendo estos días atrás para prepararme esto y es que realmente se ha clavado, ¿no? En 5 de octubre de 1938, Chamberlain se presentó ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico para defender el Acuerdo de Múnich, o el Pacto de Múnich, ¿no?, según interpretan. Y no era otra cosa que era que Hitler, el ejército nazi, exigió que se le cediera los Sudetes, que era una zona limítrofe con la frontera alemana, para que de esa forma se apaciguara y no invadieran Europa ni hubiera una guerra contra Europa, ¿no? Entonces Chamberlain, lo que vino a llamarle en un acto de apaciguamiento, ¿nos suena eso, verdad? Resulta que decidió llevar este tema al Parlamento británico y se aceptó. Evidentemente, en este pacto de Múnich no estuvo Checoslovaquia presente, no estaba Checoslovaquia presente, ¿vale? Y entonces Winston Churchill, en este momento en el que Chamberlain lo llevó, dijo unas cuantas cosas muy curiosas. Él dijo, lo máximo que ha sido capaz de conseguir, y en las cuestiones sobre las cuales todavía no se había llegado a ningún acuerdo, decía que ha sido que el dictador, en lugar de agarrar la comida de la mesa, se conforme con hacer que se sirvieran plato a plato. Eso hemos hecho nosotros con estos presos, que en vez de que arrebaten la comida, que se lo vayamos sirviendo nosotros. Y después decía, es la hora de la verdad, esto no ha hecho más que comenzar, ¿vale? Y posteriormente decía otra cosa muy curiosa, esto no es más que el primer sorbo.
El primer anticipo de una copa amarga que nos ofrecerán año tras año, a menos que mediante una recuperación suprema de la salud moral y el vigor volvamos a comenzar y adoptar nuestra posición en favor de la libertad. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y al final tuvisteis la guerra. El 15 de marzo, poco tiempo después, de 1939, Checoslovaquia se desintegra. No que se independizó, sino que se desintegró, dejó de existir, ¿vale? Y el viernes 1 de septiembre de 1939, 5 meses después, comienza la invasión por el norte por parte de los comunistas rusos y por el sur por parte de los nazis alemanes, ¿vale? Por tanto, destrozaron Checoslovaquia, no lo hicieron participar y todo fue porque amenazó, porque iba a hacer una guerra en Europa, optaron por el deshonor y al final tuvieron la guerra. Y esto es lo que ha hecho realmente Pedro Sánchez. Ha optado por el deshonor y al final va a tener declaración unilateral de independencia, no nos quepa la menor duda. O sea, aquí no se ha resuelto ningún conflicto. Aquí se ha puesto a estas personas condenadas en la mesa y se van a comer la comida que le pongamos nosotros en el plato, ¿no? Pero sí le digo una cosa, que tengo una cosa clara, como dice el dicho, Roma no paga traidores. Y esta gente se lo hará pagar al PSOE y será realmente la muerte política de Pedro Sánchez, lo será seguro. Y después llegaremos nosotros del PP para solucionarlo, como siempre suele ocurrir. Muchas gracias. Votamos. ¿Voto a favor de la proposición del Partido Popular? ¿En contra? Queda rechazada. Vale. Vale. A ver, hay algunos asuntos urgentes. Vale, pero un momentito, que lo tenga, que son 3 expedientes. 2 expedientes de modificación de crédito, ¿vale? Y una moción del Grupo Socialista. Si os parece, para justificar la urgencia de la modificación de crédito y luego de la iniciativa. Bueno, traigo al Pleno 2 modificaciones presupuestarias que creo que son importantes, que pudiera ser posible que hoy las votásemos. Desde Economía y de Intervención también quiero agradecer, hemos estado trabajando para que se pudieran haber incluido en el orden del día ordinario, pero por una, vamos a decirlo así, una falta de comunicación que yo asumo como delegada de Economía, que voy a hacer, soy la delegada de Economía, no entró en el orden del día de las comisiones de pleno que tuvimos el lunes, ¿vale? Son 2 modificaciones que, como sabéis, cuando aprobamos en pleno tardamos como 1 mes y medio en poder tener operativos los créditos. Si en el día de hoy no se produce la votación, bueno, primero tenemos que ver si sale a favor, evidentemente, pero si pudiera salir a favor, y lo hacemos en el día de hoy, lo vamos a tener dentro de 1 mes y medio para agilizar el tema del trámite, teniendo en cuenta que nos vamos a meter en el mes de julio y que las publicaciones en el boletín oficial de la provincia van lentas. Rogaría, por favor, que atendiéramos la urgencia para poder resolver las 2 situaciones de las modificaciones, que luego explicaré si se vota a favor la urgencia, ¿vale? Urgencia de los 2 expedientes de modificación, ¿no? Porque se puede debatir juntos. Vale. ¿Voto a favor de la urgencia? Por unanimidad, pues, por favor. La primera modificación que planteo es la T015/2021. Se trata de una modificación presupuestaria de 9.244,40 euros y es para poder adquirir una licencia que se llama Editran, que es la que permite al servicio de recaudación la conexión con los bancos para poder obtener los datos bancarios y tramitar y facilitar la recaudación de impuestos a las personas que tenemos que pagar los impuestos. ¿Qué ocurre si no la podemos atender? Bueno, pues que nos dificulta muchísimo la recaudación y la gestión, y tampoco facilitamos que las personas puedan, a través de los bancos y los datos bancarios, facilitar la obligación que tenemos todos de poder atender nuestras obligaciones del pago de los tributos, ¿vale? He explicado una sola, explico la siguiente, ¿no?
Pues me quita el tiempo, pero vamos. La modificación T028/2021 es una modificación presupuestaria de 236.691,80 euros. Es una modificación donde cogemos el crédito presupuestario del Fondo de Contingencia y planteamos trasladarlo al capítulo 2 de los coles. ¿Por qué? Porque tenemos una situación que todos conocemos de crisis sanitaria, donde en este curso escolar hemos estado atendiendo una desinfección especial para esa crisis sanitaria. ¿Qué ocurre? No tenemos todavía a día de hoy la obligación de atenderlo a principio de curso, pero preveemos que si la situación no cambia, nos lo volverán a pedir la comunidad educativa. Y aunque estamos reclamándoselo a la Junta de Andalucía porque nuestros jurídicos así nos dicen que es competencia de la Junta de Andalucía, tenemos que responder a lo que nos está pidiendo la comunidad educativa mientras se resuelve el litigio entre las dos administraciones. Entonces, queremos anticiparnos para poder tener un contrato al inicio del curso escolar y creemos que si al inicio del curso escolar la obligación no hay que atenderla, pues ese crédito también podrá servir, estando ahí en el capítulo 2 de los colegios, a seguir manteniendo lo que son nuestros colegios públicos. Es por eso por lo que traemos esa modificación y entendemos que sería importante que el Pleno lo autorizase. ¿Algún grupo desea intervenir? Pasamos a votar, si os parece. Primero, la modificación del crédito 28/2021, que es lo de la desinfección de los colegios, de los centros educativos. ¿Voto a favor? Y, en segundo lugar, la modificación 15/21, que era para el mantenimiento de la licencia de recaudación. ¿Voto a favor? Vale. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente moción es del Grupo Socialista y es relativa a la modificación del número de domingos efectivos autorizados para la apertura de establecimientos comerciales. Para justificar su urgencia, tiene la palabra la señora Gallardo. Una cuestión, yo no tengo esa proposición, ¿eh? ¿Qué? Esa proposición no la tenemos. Pues la señora Gallardo se iba a hablar, antes de incluirla, comentó que había hablado con los grupos. ¿No? Es la primera noticia que tenemos de esta proposición. ¿No lo había comentado con los grupos, la urgencia? Lo hablé con Cardiel, que fue el único que pude contactar. El resto os estuve llamando el domingo, creo que fue. Yo no, tampoco. A vosotros no os llamé. Te hablé con vosotros. Intenté localizarlo. Yo no he tenido llamada. Claro, ¿puede repartir la moción a todos? Solo tengo una copia. Vale, pero pero nos hacen una copia ahora mismo. Si nos puede pasar. ¿Usted tiene una copia, secretario? Vale. Espera un momentito que hacemos una copia. ¿Dónde está? ¿Nos puede hacer una foto? ¿Cuánto? 1, 2, 4, ¿no? ¿Me puede hacer 4 copias de? 4. ¿Quiere que lea lo que la propuesta? Sí. Bueno, ya la tendrá en todo caso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, de todas formas, para ir ganando tiempo mientras que hacer la copia, simplemente a efecto de la urgencia. Tampoco es muy complejo. Yo creo que, si me lo permite, señora presidenta, lo podemos ir hablando. Pero solo a efecto de por qué la urgencia. La urgencia, sí. Eso. Sí, nosotros en la proposición que se ha puesto con carácter urgente, lo que intentamos abordar es lo sucedido respecto de la ampliación de los días festivos por la orden de 1 de junio de 2021 de la Junta de Andalucía. ¿Por qué la urgencia? Porque esta orden de 1 de junio de 2021 es aprobada el día 9 de junio y con efectos al día 10 de junio. Ese día es el último día de plazo para poder registrar las proposiciones, con lo cual a esta parte no le queda más que hacerlo por la vía de urgencia. Máxime cuando a nosotros en ese día, o sea, a posterioridad del día 10 de junio, nos llega desde las diversas asociaciones de comerciantes solicitud urgente de que interpongamos esta proposición por el temor
que albergan de forma fundada a que se les ocasione un perjuicio, porque si tenemos que esperar a presentar esto hasta el próximo pleno, habría transcurrido más de un mes, con lo cual ya los días festivos estarían en vigor y les sería perjudicial al pequeño comercio. Por esas dos razones se hace por el camino de urgencia y se solicita de la Cámara se apruebe tal urgencia, con independencia de lo que se resuelva respecto de la moción. Ya está. Sí, no, gracias, señora presidenta. Simplemente, nosotros vamos a apoyar la urgencia porque entendemos que está justificada la urgencia. Lo único que, de cara a próximas ocasiones, hombre, se trabajen ustedes un poquito más la urgencia. ¿Por qué lo digo? Porque, como he comentado antes, acabo de tener conocimiento de la proposición y el resto de grupos también, para que la próxima vez no tengamos problema con ninguna propuesta de urgencia y se nos caiga de manera injustificada, que lo podamos trabajar juntos. Pero por lo demás, vamos, entiendo que está justificada y la votaremos. Pues yo en ese punto, señor Raúl, efectivamente tiene usted razón y pido disculpas, sí. Perdón, señora Gallardo, yo no he entendido la urgencia. ¿Me la puede volver a explicar? ¿La repito? Sí. Nosotros en la moción o en la proposición lo que se pide en definitiva al final es el análisis para revocación, para instar a la Junta de Andalucía, de lo que es la orden de 1 de junio de 2021. Esta orden de 1 de junio de 2021 es publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 9 de junio de 2021, con fecha de efecto al día siguiente, al 10 de junio de 2021. El 10 de junio de 2021 ya no se podía registrar por el cauce ordinario. A nosotros nos avisan los propios comerciantes, todas las asociaciones, Adecosur, Acoge, y nos instan con posterioridad a este 10 de junio a que presentemos esta moción, porque ellos entienden, yo también lo entiendo, se les causa un daño con la ampliación de los festivos. No teniendo mucho sentido posponer esto al pleno de julio, porque vamos a transcurrir un mes que además es un mes de verano, con lo cual ya va a haber festivos, es por lo que se interesa la urgencia. ¿Ahora sí? Me tengo que sentar, ¿no?, para votar. ¿Perdón? ¿No se oye? Vale. Nosotros en la proposición que se formula, en la moción, lo que pretendemos, y ya se ha dicho básicamente en cuanto a la defensa de la urgencia, aparte del contenido de lo que es la moción, porque una cosa es consustancial a la otra, pues como decíamos, en la publicación de la orden de 1 de junio de 2021 de la Junta de Andalucía se produce una ampliación de los festivos que pasan a ser a 16. Nosotros entendemos, y además así nos lo han hecho llegar las distintas asociaciones de pequeños comercios, que esto es lesivo para la actividad económica del pequeño comercio, que no genera más empleo en lo que son las grandes superficies, y lo que sí se va a producir es una competencia que va a perjudicar al pequeño comerciante, porque no va a poder soportar esa ampliación en los días festivos. Además de eso, entendemos, y así lo entienden ellos también, y por eso aquí me erijo como portavoz, porque estuvimos hablando con ellos y así nos lo pidieron, que lo hiciéramos, que lo trasladásemos al Pleno. Ellos entienden además que con esto se les va a causar un daño a su vida personal. ¿Por qué? Porque se va a
impedir más todavía, si cabe, con esta ampliación de festivos, que puedan conciliar esa vida familiar y esa vida personal. Por eso nosotros, al poner esta moción, lo que instamos del Pleno es que se inste a la Junta de Andalucía a la retirada de la orden de 1 de junio de 2021, publicada en Boja 109 de miércoles 9 de junio de 2021, por la que se establece el calendario de domingos y festivos de los establecimientos comerciales que podrán permanecer abiertos al público durante el año 2021-2022 y se faculta a los ayuntamientos a solicitar permutas de 2 días del citado año. Y lo que queremos es la revocación, que así nos lo pidieron los comerciantes, de esa orden de 1 de junio de 2021 y que los festivos no queden ampliados como se hace por esta orden, sino que permanezcan en la situación anterior o precedente. ¿Me he explicado? Vale, pues me siento ya. Gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Conocemos esta reivindicación por parte de los comerciantes. Es una reivindicación que no solo hacen los comerciantes, sino que también hacen la Unión de Consumidores, los sindicatos, etcétera, etcétera, porque efectivamente, y como ha explicado la señora Gallardo, el aumento del número de festivos es absolutamente lesivo, pero es lesivo para los pequeños comerciantes. No genera beneficio alguno real para las grandes superficies, no genera empleo, en contra de lo que se ha ido vendiendo. Si no, le pueden ustedes preguntar a los trabajadores de cualquiera de esas grandes superficies, que lo único es que se tienen que comer algunos domingos y festivos extra. Desde luego, en muchos casos, en unas condiciones que no son las mejores y, por lo tanto, carece de justificación alguna. No solo creemos que no debiera aumentarse el número, sino que, además, nosotros creemos que debiera de reducirse. Por lo tanto, votaré a favor, evidentemente, de la propuesta. ¿El grupo más desea intervenir? Señora Gallardo. No, señoría. Vale, pues pasamos a votar. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿No? ¿Abstenciones? Vale. Queda aprobada. Pasamos a la sesión de control. Señora González, ¿usted quiere hacer? Como me comentó que había habido, que no le importaba a los compañeros, ¿la quiere hacer ahora su interpelación? No, bueno, ya se ha pasado la hora. Le agradezco a todos los grupos que me habían autorizado. Era de 6. Pero era las 6. Vale, vale. En fin, nuestros hijos. Bueno, hay que recompensarla. ¿Qué? Ya. Bueno, interpelación del Grupo Popular sobre secretariado gitano. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta interpelación que traemos es consecuencia de una reunión que hemos mantenido con el secretariado gitano. Bueno, yo creo que no hace falta explicar que estamos hablando de una fundación, de un organismo que es referente a nivel nacional en la lucha a favor de la inclusión del pueblo gitano. Es cierto, además, que recientemente en el Congreso de los Diputados se ha creado una subcomisión para trabajar específicamente en un plan de inclusión del pueblo gitano en toda España, y uno de los referentes, uno de los organismos referentes en este asunto, evidentemente, es el Secretariado Gitano, y me atrevería a decir que si hay una ciudad referente, paradigma, modelo a seguir de lo que es la inclusión y lo que es la integración del pueblo gitano, esa es Jerez. El problema es que, evidentemente, ellos necesitan recursos y nos hablan de que desde hace 7 años no tienen o no se ha renovado ese convenio que se hizo con el anterior gobierno municipal de colaboración con el Secretariado Gitano a efectos económicos, y que para ello es fundamental para cofinanciar todas las actuaciones que están desarrollando. La pregunta es que cuáles son los motivos por los que 6 años después
sigue sin convenio de colaboración el Ayuntamiento de Jerez con el Secretariado Gitano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues la respuesta es muy simple. Porque Secretariado Gitano no ha querido firmar el convenio. Simplemente. Así de claro. Me extraña mucho. Nosotros nos hemos reunido también con ellos. Sí. Y se sorprendió que tenían una consignación presupuestaria desde el año 2016 de 12.000 euros cada año, pero evidentemente para que reciban ese dinero tienen que firmar el convenio. Tenemos de manera verbal, por teléfono y por escrito negativas a firmar ese convenio. Sus motivos, yo no los voy a exponer aquí, nos lo dijeron en la reunión, nos lo han dicho reiteradamente, pero la realidad es que no han querido firmar el convenio, y sin firmar el convenio usted debe de saber perfectamente que un convenio nominativo, una subvención nominativa, implica la firma de un convenio y obviamente la justificación de ese gasto, de esa cantidad. Así nos lo reconocieron en la reunión, que efectivamente no habían querido firmar el convenio, habían renunciado, ya le digo, de manera verbal, de manera presencial y por escrito cada año. En esta ocasión venían el representante de Jerez venía acompañado de otra persona en la que le dijo, bueno, pues si el convenio es nominativo, podemos plantearnos la posibilidad de firmarlo este año. Ahí está la consignación presupuestaria también, en el presupuesto prorrogado, y estaremos encantados este Gobierno de que firmen al menos este año el convenio, porque cada año esa cantidad se ha perdido. Una consignación presupuestaria que usted sabe que cuando es una nominativa, si no se ejecuta, se pierde. Muchas gracias. Bueno, pues nada, no somos nosotros los que tenemos que juzgar los criterios de unos y otros. Yo le traslado que lo que nos dijeron a nosotros es precisamente que no existía ese convenio con el Ayuntamiento, y aparentemente, le digo, en la reunión que tuvimos no nos dio la sensación de que fuera porque ellos no querían. Otra cosa es que haya algún motivo técnico para hacerlo, que lo desconozco, y simplemente, bueno, pues le vamos a trasladar a ellos, incluso ya que usted dice que lo reflejaron de palabra y por escrito, pues en su momento le trasladaremos las imágenes donde usted dice que no han querido, y ya está, pues que ellos tomen las decisiones al respecto. Otra cosa no le puedo decir. Muchas gracias. Creo que no va a ser necesario, puesto que ya tienen cita a nivel técnico el día 30. La consignación presupuestaria está aquí, si quieren verlo en el presupuesto. Tengo toda la documentación a su disposición, año tras año. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Lo pueden ver si quieren, no escondemos nada, el presupuesto está ahí, lo han podido ver antes de... Y creo que no tenemos que ocultar nada. Si no han querido, no se puede obligar a nadie a coger un dinero, hasta ahí podríamos llegar, si ellos han considerado. Y le repito, no le voy a dar los motivos, porque creo que eso corresponde a la organización. No lo han querido firmar, pues no ha podido hacerse efectivo. Simplemente, aquí está la voluntad de este Gobierno, año tras año, de apostar por este colectivo al que desde luego saben perfectamente que vamos a apoyar, vamos a seguir colaborando siempre, porque nosotros creemos profundamente, nosotros sí que lo creemos, en la integración de todos los colectivos, respetando, por supuesto, siempre a este colectivo, que es lo que este Gobierno hace y va a seguir haciendo. Muchas gracias. Ciudadanos sobre el edificio de Adif del Puente de Cádiz. Muchas gracias, señora presidenta. Justamente detrás del edificio de Cartuja Real hay un inmueble en el que supuestamente iba a ir el futuro Museo del Tren, y desde Ciudadanos Jerez hemos recibido varias denuncias vecinales en relación al estado de dejadez que está en el inmueble y sobre la existencia inclusive de una colonia de gatos.
Hemos pasado por la zona, hemos visto lo que había ahí, gráficamente le hemos hecho algunas fotos, se ve como hay, bueno, que el inmueble está totalmente dejado de la mano de Dios, ¿vale? Y es por lo que traemos esta interpelación. Queremos saber cuáles son los motivos por los que el Ejecutivo local no vela por el debido mantenimiento y limpieza por cuestiones